tarde del 25 de julio de 2024 fue el momento cuando se arrestó a nada más ni nada menos que Ismael El Mayo Zambada, uno de los grandes líderes del cártel de Sinaloa y que según muchos autores es el verdadero jefe de jefes de este cártel, a pesar de que el Chapo Guzmán ganó demasiada atención mediática. Durante más de 40 años, El Mayo ha sido una figura esquiva para las autoridades mexicanas, alimentando teorías que van desde protección en altos niveles del gobierno mexicano e incluso estadounidense, hasta su extrema cautela en el manejo de sus operaciones, o quizás una combinación de ambas. El 25 de julio de 2024, El Mayo Zambada, acompañado por uno de los hijos del Chapo, fueron arrestados al aterrizar en un avión privado en un aeropuerto en El Paso, Texas, donde agentes de la DEA ya los esperaban para proceder con su arresto, lo cual podría indicar que se entregaron después de pactar un trato con las autoridades estadounidenses. Pero para comprender la trascendencia de este evento y su potencial impacto en el panorama criminal de México, requiere una profunda comprensión de la historia del Mayo Zambada y su rol dentro del cártel de Sinaloa. Y para darte un panorama preciso, he colaborado con Luis Chaparro, un respetado periodista mexicano con 15 años de experiencia en la cobertura de cárteles mexicanos. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Pocos han podido estudiar con detalle los orígenes de Ismael El Mayo Zambada, esto debido a su naturaleza extremadamente cautelosa y reservada, de bajo perfil. En 4 décadas solo concedió una entrevista en 2010. Sin embargo, periodistas como la mexicana Anabel Hernández, apoyándose en registros y testimonios de personas cercanas a él, incluidos su hijo favorito y el abogado personal, han logrado revelar aspectos interesantes de este capo mexicano. Es crucial saber que El Mayo, cuyo nombre completo es Ismael Zambada García, nació el 1 de enero de 1948 en la comunidad de El Álamo, esto dentro del municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa, México. O sea, estamos hablando de que al momento de su arresto, El Mayo tiene 76 años de edad. A lo largo de su carrera criminal ha recibido varios apodos, como El Padrino, MZ y La Señora. Y figuras como el Chapo Guzmán lo apodaron La Cocina, como nombre en clave para comunicarse con él. Desde su juventud y adolescencia, El Mayo Zambada se destacó como una persona calculadora y trabajadora. Trabajaba como campesino para contribuir a los gastos de su familia, la cual enfrentaba condiciones de pobreza extrema en Sinaloa. No obstante, el inicio de la carrera criminal del Mayo se remonta a 1968. Esto cuando a los 19 años conoció en Sinaloa al cubano Antonio Cruz Vázquez, un traficante de heroína en Nueva York y Nueva Jersey. Fue el cubano Antonio Cruz quien lo introdujo al tráfico de drogas por medio de un vínculo familiar, su cuñado Nico, casado con su hermana Modesta Zambada. El Mayo entonces empezó a coordinar la producción de amapola, la cual se transforma en goma de opio y posteriormente en heroína. Este producto era transportado desde Sinaloa a otros destinos en México y finalmente traficado a Tucson, Arizona. Para 1977, a los 28 años, El Mayo ya tenía varios sembradíos en Sinaloa y pagaba a autoridades mexicanas corruptas para facilitar sus operaciones. Pero fue en 1978, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde realmente comenzó a expandir sus operaciones a gran escala. No fue en México, fue en los Estados Unidos. Para esos momentos, El Mayo no operaba bajo la bandera de Cártel de Sinaloa, pero esta idea ya empezaba a cocinarse en su cabeza. Durante los siguientes años, El Mayo construyó un imperio logístico en Los Ángeles para traficar drogas a lo largo de todo Estados Unidos, al mismo tiempo que aquí se recibía la mayor parte de las ganancias millonarias antes de ser enviadas en partes grandes a México. Tras la caída del Cártel de Guadalajara en 1985, El Mayo ganó más poder, heredando demanda y expandiendo su red criminal. Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes, este último conocido como el Señor de los Cielos y ahijado de Zambada, fueron figuras clave en su red hasta sus respectivas detenciones en 1989. Más tarde, la década de los 90s y en particular sus últimos años marcó la época dorada para El Mayo Zambada. Tras la eventual caída de varios de los hermanos Arellano Félix de Tijuana y la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos en 1997, el Cártel del Pacífico, que se cree fue el nombre inicial del Cártel de Sinaloa, ganó considerable fuerza.
Durante esta época, figuras clave como el Chapo Guzmán y José de Jesús Esparragosa Moreno, conocido como el Azul, emergieron como líderes prominentes, pero el Mayo era el de la última palabra. Ya entre 2002 y 2007, el ahora conocido como Cártel de Sinaloa no solo se estableció como la organización criminal más poderosa de México, sino también del mundo. Su alcance se expandió más allá de Estados Unidos, abarcando mercados en unos 50 países y en tierras tan lejanas como Malasia, Filipinas, Nigeria, Sudáfrica, Australia, España e Islandia. En el año 2004, el gobierno de los Estados Unidos estableció una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a la captura de Ismael El Mayo Zambada. Esta cifra se incrementó a $15 millones en 2021, monto que se mantuvo hasta su arresto en 2024. Para quitarte de dudas, es crucial señalarte que, aunque el Chapo desempeñaba un papel como operador clave del Cártel de Sinaloa y del Pacífico, el verdadero cerebro detrás de la operación total siempre fue el Mayo Zambada. El Chapo Guzmán se hizo muy famoso en 1993, más cuando se encontraba en el lugar y momento equivocados. Esto durante el asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en plena presidencia de Salinas de Gortari. Este incidente marcó el inicio de su notoriedad pública y su fama se consolidó aún más después de lograr fugas de prisiones de máxima seguridad por corrupción de funcionarios, añadiendo un aura de leyenda a la figura del Chapo. Sin embargo, en las sombras y con cero escándalos mediáticos, el Mayo Zambada siempre fue el verdadero líder. Y así, en solo 6 minutos has podido conocer los orígenes y el ascenso al poder de Ismael El Mayo Zambada, así como la importancia de su reciente arresto tanto para México como para Estados Unidos. Te recuerdo que la historia hiper detallada está en el libro de El Traidor de la periodista Anabel Hernández. Pero ahora cambiemos de tema para profundizar en quién es exactamente el Cártel de Sinaloa y su actual posición de poder. Verás, el Cártel de Sinaloa es uno de los cárteles de droga más poderosos del mundo. Esta organización criminal no solo se dedica a la producción e importación de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos y otros países, sino que también participa en actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, lavado de dinero, robo de vehículos y el robo de hidrocarburos, conocido en México como huachicoleo. El Cártel de Sinaloa tiene presencia en 15 estados de México, dominando completamente en 6 de ellos y manteniendo un control casi absoluto en 4, incluyendo Sinaloa, que podría considerarse epicentro del cártel. Hoy en día, tras numerosos cambios y ajustes internos llevados a cabo desde el año 2016 en que el Chapo fue capturado finalmente, el Cártel de Sinaloa no funciona como una única organización con una sola cabeza. Para nada, sino que opera como un cártel de 3 facciones que varían en cooperación según a quien le preguntes. Estas facciones son los Mayos, los Chapitos y los Guanos. Los Chapitos o los Menores está controlada por los hijos del Chapo. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es reconocido como el líder de este grupo desde la captura y posterior extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, otro de los hijos del Chapo que fue capturado durante la operación Mungus Azteca en enero de 2023. De Ovidio Guzmán ya hablaremos más adelante porque pasó algo extraño. Luego tenemos a los Guanos, dirigidos por Aureliano El Guano Guzmán, hermano del Chapo, quien mantiene su propia estructura y operaciones de manera independiente. Aunque no existe una ruptura total con el cártel, los guanos operan con cierta autonomía y tienen una fuerte presencia en lugares como Badiraguato, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Una cuarta rama se desarticuló tras la recaptura de Rafael Caro Quintero el 15 de julio de 2022, quien fue uno de los líderes históricos y de la vieja escuela tanto del Cártel de Guadalajara como del Cártel de Sinaloa. Pero finalmente tenemos a los Mayos o la Mayiza, antes liderados por Ismael El Mayo Zambada y sus hijos. Estos representan la facción más poderosa dentro del Cártel de Sinaloa. Más adelante te contaré quién probablemente heredará las llaves de este reino. El Mayo fungía una función muy estratégica, no solo dentro del cártel, sino también dentro del gobierno mexicano. La principal, ser el principal aliado del gobierno mexicano para pacificar territorios y negociar entre carteles entregas de su mismo grupo, como lo vimos anteriormente. El Mayo Zambada ha estado entregando a miembros de su misma organización, incluyendo sus financieros, incluyendo cocineros, sus propias cocinas, porque le sirven al gobierno para demostrar que están trabajando, para demostrar que están actuando, y le sirve al Mayo, aunque es un sacrificio, pues para seguir afuera y, digamos, encima del cártel de Sinaloa sin ser molestado. Yo creo que dentro de la organización del cartel de Sinaloa, el Mayo Zambada era una figura, uno, de respeto,
2 de confianza y 3 de negociación también dentro del cártel. Y para cerrar este tema de las facciones, quiero aclararte que esta visión general que te proporcionó apenas raspa la superficie. Cada una de estas facciones tiene más subdivisiones y la organización y jerarquía son mucho más complejas de lo que puedes creer. Ahora bien, la última aparición pública conocida de Ismael El Mayo Zambada fue en el año 2010, esto durante una entrevista realizada por el periodista Julio Scherer García del periódico Proceso. Julio Scherer, quien lamentablemente ya falleció, relató en su artículo que fue El Mayo quien solicitó la entrevista y él sintió el deber de realizarla. En un lugar aislado de la Sierra de Sinaloa, Julio recordó así su encuentro con Zambada. Nos sentamos a almorzar bajo un árbol, en un entorno que parecía preparado para una huida rápida. La conversación fue reservada. Zambada era cauteloso con sus palabras, reflejando la vida de alguien que se mueve constantemente. Hablamos de su familia, pero evitó temas delicados como la situación de su hijo o su propia seguridad. Antes de terminar, Zambada ofreció hacerse una foto conmigo, un gesto que sellaba la autenticidad de nuestro encuentro. Esta que ves en pantalla es la foto que se tomó Julio Scherer con El Mayo Zambada. Desde entonces no ha habido más fotos, videos ni entrevistas, absolutamente nada. El Mayo se volvió un fantasma discreto, de bajo perfil, lo cual probablemente explica por qué, a diferencia del Chapo, este nunca fue arrestado por las autoridades mexicanas. Ahora bien, déjame resumirte de la manera más entendible la información que tenemos hasta ahora de cómo fue el arresto del Mayo Zambada, ya que siembra muchas dudas. El 25 de julio de 2024, una aplicación de monitoreo de vuelos en tiempo real registró un avión privado Beechcraft King Air despegando de Hermosillo, Sonora, México, y aterrizando en el condado de Dona Ana, más específicamente aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, cercano a El Paso, Texas. Pero digamos que este aeropuerto está en la frontera entre México, Nuevo México y El Paso, si eso hace sentido. Crucial mencionar que agentes de la DEA y el FBI ya estaban esperando en el lugar de llegada minutos antes de las 2 p.m. Un agente de la DEA y otro del FBI abrieron la escalerilla del avión y el Mayo hizo una última petición. No quiero parecer débil. Solicitó a todos los presentes que no se dijera que se había entregado, sino que fue capturado, secuestrado o engañado. Los agentes accedieron y lo ayudaron a él y a Joaquín a descender del avión. Bueno, tenemos a 2 hombres, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, alias El Güero, otro de los hijos del Chapo Guzmán. En cuanto al Güero, en 2015 habría participado en el operativo de fuga de su padre, el Chapo, de la prisión del Altiplano, un penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Al Güero también se le vincula con Sumilab, una empresa sinaloense de equipos químicos, así como con una compañía inmobiliaria, ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También está implicado en la operación de superlaboratorios de drogas ubicados en Sinaloa y acusado de traficar drogas ilícitamente hacia Estados Unidos. Por Joaquín Guzmán López, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su localización. Hay evidencias que, a mi parecer, son innegables de que hubo un acuerdo entre el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses para su entrega. Una de estas evidencias, número 1, es un documento que se firmó aún con el vuelo en territorio mexicano, mientras venían agentes federales estadounidenses en el avión junto con estas 2 personas de interés. Ese documento es bajo una regla que se llama Rule 5, regla número 5, que prácticamente se utiliza en Estados Unidos para mover a un preso, un criminal bajo custodia de un estado a otro. Es una especie de extradición interestatal en Estados Unidos, un requerimiento legal. Este documento se firmó porque todos en ese avión, incluyendo al Mayo, sabían que iban a aterrizar temporalmente a Nuevo México y eventualmente moverse a otros estados. Entonces este documento se firma con anticipación, prácticamente dejándole saber a todo el mundo que pues es una operación. Número 2, cuando llega este King Air a Dona Ana, aquí en Nuevo México, cerca del Paso, Texas, descienden de él algunos hombres que son parte de las fuerzas federales estadounidenses, y luego se acercan un agente de la DEA y un agente del FBI, de acuerdo a videos a los que tuve acceso, que publiqué en mis redes, y saludan a los agentes que vienen a bordo y saludan también al Mayo y a Joaquín, como que pues ya estaba acordado, no fue ninguna sorpresa. Quiero que te imagines lo que hubiera pasado si el Mayo Zambada hubiera desconocido y de pronto le dicen: estás bajo arresto ahí en ese avión.
ese avión hubiera sido rodeado si el Mayo Zambada no hubiera sabido, hubiera sido una trampa, habría estado absolutamente rodeado de agentes federales en cuanto aterrizaba en Dona Ana. Eso no pasó, no hay imágenes de los agentes rodeando el avión y esto. Hay imágenes de agentes eventualmente ya cuando ellos bajaron, digamos, examinando el avión, tomando pues evidencias, etcétera, etcétera, de que viene en el avión. La última información disponible en la mañana del 26 de julio indica que Frank Pérez, abogado de Ismael El Mayo Zambada, ha negado que el narcotraficante se entregara voluntariamente a las autoridades estadounidenses. El abogado declaró al periodista Keegan Hamilton de Los Angeles Times lo siguiente: mi cliente no cruzó la frontera en avión por voluntad propia, como sugirieron algunos informes. No tengo más comentarios que hacer aparte de aclarar que no se entregó voluntariamente, fue entregado contra su voluntad. Además, el abogado Pérez informó que El Mayo Zambada compareció ante un tribunal federal en El Paso, Texas, la mañana del 26 de julio y se declaró inocente de los 12 cargos que enfrenta relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Ahora bien, veamos un lado más personal. Luis Chaparro tuvo acceso a contactar a uno de los nietos mayores del Mayo, quien le compartió una visión más íntima del estado actual del capo. Mi abuelo estaba muy enfermo, como sabías, y su vida estaba llegando a su fin. Todo lo que siempre quiso fue tener la oportunidad de ver a V y a MG al menos una vez más. El nieto, cuyo padre es Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayo Flaco y actual jefe de la Malliza, reveló detalles sobre una reunión crucial donde el Mayo intentó convencer a los chapitos de entregarse a las autoridades estadounidenses. Por supuesto que no escucharon, ya no escuchan a nadie, ni mucho menos a mi abuelo. Él siempre ha sido bueno con ellos, los ha apoyado, los ha cuidado, así que probablemente sabe lo que es mejor. También hay que tomar en cuenta el hecho de que el avión donde llegó el Mayo era originalmente del condado de Dona Ana y no un avión privado mexicano. Curioso, ¿no? Habría que preguntarle eso al abogado Frank Pérez. Otra fuente dentro del gobierno de Estados Unidos confirmó que había un trato. Esta es tu última oportunidad para cooperar, obtener beneficios, ser libre pronto o ser capturado y encarcelado por el resto de tus vidas, dijo el agente. Los más inteligentes aceptaron el trato, los más tontos decidieron quedarse y luchar. El nieto de Zambada también dice que el trato fue principalmente para tener la oportunidad de ver a sus hijos y a su hermano Reinaldo el Rey Zambada una vez más. Las autoridades estadounidenses estaban pisándole los talones, estaba muy cerca de capturarlo, hizo lo que pensó que era mejor. También al momento de estos hechos ocurrió algo bastante curioso. Ovidio Guzmán, el ratón, hijo del Chapo, fue liberado 2 días antes de que el Mayo se entregara el 25 de julio. Y esto no es ninguna teoría, está confirmado en la misma página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Lo estás viendo ahora mismo en pantalla y tú mismo puedes corroborarlo, con toda confianza. Sin embargo, una fuente de una agencia federal estadounidense dijo que aún podría estar bajo custodia, ya que actualmente enfrenta cargos que no han sido desestimados, pero no pudo descartar la posibilidad de un acuerdo entre agencias para capturar a El Mayo. Posiblemente Ovidio esté ahora en una cárcel estatal en Chicago, pues ya ha pasado así con otros capos mexicanos. Este movimiento tan cercano temporalmente al arresto del Mayo solo nos deja la duda de si el ratón tiene algo que ver con todo esto. Según su calendario judicial, Ovidio Guzmán tiene pendiente comparecer a una vista presencial el 30 de septiembre de 2024. Ahora bien, tú me podrías decir, ¿cómo no podría darle gusto a México y Estados Unidos que el Chapo en 2017 haya sido extraditado a Estados Unidos y que ahora el Mayo también esté por enfrentar un proceso y ser encerrado? Bueno, porque la historia en México nos ha enseñado que la fragmentación en los cárteles genera violencia y durante muchos años. Así ha sido en el pasado, así es ahora con otros cárteles y así será en este caso también. Y no tomes mis palabras, lo dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, de esta manera. El cártel de Sinaloa podría enfrentarse a una fragmentación aún más grave durante los próximos meses o años. Esto se debe al hecho de que las facciones de los Chapitos y los Guanos pelearían por el control total de la organización criminal a los familiares del Mayo. Vas a tener al Guano, el hermano del Chapo, peleando para tomar el control. Vas a tener a los Chapitos peleando por el control. Vas a tener a familiares del Mayo haciendo lo mismo. Eso va a generar un conflicto muy sangriento, declaró Mike Vigil. Otro dato importante a tomar en cuenta es que un informe de la DEA titulado Evaluación Nacional de las Amenazas de las Drogas 2024 señala que el Mayo Zambada se encuentra en un deteriorado estado de salud física. Textual: se sabe que ha sufrido de diabetes durante años. Sin embargo, informes recientes indican que su condición ha empeorado significativamente en los últimos meses, afectando varios órganos y causando problemas serios de visión. Sí,
quedarse ciego. A pesar de su deteriorada salud, el Mayo Zambada demostró tener suficiente fortaleza para embarcarse en un avión, viajar durante más de 3 horas, ser arrestado y ahora enfrentar un proceso penal y judicial que podría extenderse por varios meses o incluso años. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, ha mencionado que, según reportes iniciales, el Mayo Zambada se entregó a las autoridades. Sin embargo, la estructura del cártel de Sinaloa continuará operando normalmente. También el periodista Luis Chaparro coincide con esta perspectiva y personalmente también comparto esta opinión. Ahora permíteme darte algunos detalles interesantes que he recopilado y puedes tomarlos como prefieras. Un punto crucial revelado por la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor es que Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, quien ahora se encuentra libre en Estados Unidos, había negociado un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2010 para facilitar su propia extradición. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos ese acuerdo no fue reconocido, lo que llevó al Vicentillo y a su abogado Fernando Gagiola a publicar su versión de los hechos en el libro de Anabel Hernández. Así que ahí lo tienes, existen antecedentes de que la familia Zambada ya había negociado con la DEA para entregar a otros miembros del cártel anteriormente. De hecho, Jesús Vicente Zambada Niebla testificó en 2019 en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, quien luego fue condenado a cadena perpetua. Como bien lo dijo el nieto del Mayo Zambada, Luis Chaparro, algunos expertos sugieren que el Mayo podría haber decidido entregarse como parte de un acuerdo no revelado, posiblemente para estar cerca de sus hijos en sus últimos años de vida, iniciando con el Vicentillo, su favorito, quien está en un programa de testigos protegidos y no puede salir de Estados Unidos. Luego tenemos a Ismael Zambada Imperial, también conocido como el Mayito Gordo. Fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019 y se declaró culpable de cargos de narcotráfico en 2020. Y finalmente a Serafín Zambada Ortiz, alias El Flaco, quien fue arrestado en 2013 y liberado en septiembre de 2016 tras alcanzar un acuerdo de cooperación. Debido a que Serafín cuenta con la nacionalidad estadounidense, no ha sido deportado a territorio mexicano y también no olvidemos a su hermano Jesús Reinaldo El Rey Zambada, alguien muy querido para el capo mexicano. ¿Lo ves? 3 hijos y un hermano en Estados Unidos. Y piénsalo fríamente. El Mayo, un hombre de 76 años con fuertes problemas de salud y posiblemente en los últimos años de su vida, ha completado su recorrido en el mundo del narco. Ya lo hizo todo, ya lo tuvo todo y ya vivió de todo, bueno y malo. Ya no tiene fuerza física ni mental para continuar liderando uno de los cárteles más poderosos del mundo. En esta etapa, probablemente lo que más deseas es estar cerca de tu familia, ver por última vez a sus hijos y hermano antes de quedar completamente ciego y morir con algo de dignidad y cariño. Como dice el corrido del Árbol del Mayo, vivo entre lujo y riquezas, pero no están los que quiero. El arresto o entrega del Mayo Zambada representa el final, la estocada final del cártel de Sinaloa. Yo lo vengo diciendo desde hace años, este cartel lo están partiendo en pedacitos, lo están enfrentando internamente y luego están agarrando uno por uno. Empezamos por el Chapo, figura número 1, luego un montón de operadores alrededor de él, seguimos por sus hijos y luego operadores alrededor de ellos y ahora el Mayo Zambada entregado. Este cártel, y lo puedo decir la verdad con mucha confianza y con todas las letras, ya no existe, ya no es un cártel, no es una organización como tal, son pequeñas facciones e individuos y nada más. Este cartel fue completamente tronado desde adentro. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Quién heredará los Mayos en Sinaloa, México? Bueno, es muy probable que será otro hijo del Mayo, Ismael Zambada Sicairos, también conocido como el Mayito Flaco. Lo que viene a continuación es interesante. Si el Mayito Flaco y los Chapitos no logran mantener una relación armoniosa y surgen tensiones con el Guano, podríamos estar al borde de un conflicto interno. Y no olvidemos el factor de CJNG del Mencho, quien podría aprovechar esta inestabilidad para asestar duros golpes a su rival de Sinaloa. Toda esta situación podría desencadenar una guerra regional prolongada, exacerbando potencialmente la violencia en Sinaloa, la zona del Triángulo Dorado e incluso en varias partes de México a niveles no vistos desde la época de la guerra contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón. Desde la perspectiva del Mayo, varios políticos mexicanos corruptos estarán ahora en tensión, ya que depende únicamente de él decir si testifica contra ellos. Caerán cabezas. Zambada era conocido como el negociador, un intermediario crucial en todo tipo de problemas, disputas, negociaciones comerciales y conflictos entre narcotraficantes, funcionarios, políticos y miembros de su propia familia. Muchos afirman que Zambada comprendía que la violencia era perjudicial para los negocios, por lo que prefería evitarla a toda costa. No obstante, su nieto ofrece una perspectiva algo diferente. Él sabía que mientras fuera útil para el gobierno, lo mantendrían en su puesto y obtendría beneficios así. Además, un oficial de inteligencia mexicano con quien tiene contacto directo
prefecto Luis Chaparro opinó esto sobre el Mayo. Podíamos solicitarle que mantuviera la paz en ciertas regiones, que entregara a ciertos individuos, que mediara acuerdos entre facciones rivales para prevenir más violencia o que nos permitiera acceso a algunos de los territorios más remotos de México. Y él cumplía. En los próximos días y semanas irán apareciendo más pruebas sobre la detención, pero no creo que la cuestión de si fue engañado o hizo un trato se resuelva rápidamente. Sin embargo, la respuesta de Luis Chaparro, la mía y la de otras personas que han dedicado su vida a estos temas, ya la tienes aquí. Al final, tú decides qué quieres creer. Eso ha sido todo. Agradezco al periodista Luis Chaparro por colaborar en este video, revisar toda la información y darnos su perspectiva profesional con 15 años de carrera en el tema. Los links a sus redes y trabajo están en la descripción de este video. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.